Ahora vamos a compartir el cafecito con nuestro invitado, el economista José Rijo Presbot, especialista en análisis presupuestario. Y vamos a hablar de dos presupuestos. Gracias. El del año que viene y también el de este año. Así que buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Uchi. Buenos días, Javier. José. Un ¿Cómo placer, estás? como siempre, un privilegio. Qué bueno que esté con nosotros. Gracias. Hablando de temas vitales para el país, la democracia, el desarrollo, como es el tema del presupuesto. Y recientemente el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional una modificación al presupuesto del año 2017, pero ya el año se está acabando, José. ¿Cómo eso es posible? Bueno, el presidente sometió el 22 de noviembre este proyecto de ley que modifica la ley 690-16 del Presupuesto General del Estado, porque una vez votada la ley, para trasladar partida de una institución a otra, necesariamente tiene que haber una modificación a través de una ley, de acuerdo al artículo 234 de la Constitución. Y esta modificación, esta propuesta de modificación, nunca pueden hacerse antes del 1 de julio. Otra condición que se da... Antes del 1 de julio antes del del año 1 de de julio del año. presupuesto. Pero hay una otra condición, es que cuando hay ingresos no contemplados en el presupuesto, que son ingresos adicionales, estos tienen que ser incorporados a la ley de presupuesto corriente y asignarle en qué se van a gastar y el Congreso autorizarlo. Pero el proyecto de ley en sí es una demostración clara. Se depositó el 22, ya el Senado de la República lo aprobó, ya está en la orden del día de hoy de la Cámara de Diputados. Es decir, que ese proyecto de ley de modificación al presupuesto del 2017 no va a durar 12 días en el Congreso. Rapidez, sin discusión, sin apertura a la población. Con el agravante de que, por ejemplo, en los considerando, todo proyecto de ley tiene unos considerando, que son las motivaciones y los argumentos con los cuales, o las justificaciones para tú hacer tu propuesta de ley. Y el considerando 3 de ese proyecto de ley mutila, adrede para mí, lo que es el artículo 93, ordinar 1, literal J de la Constitución de la República, que tiene que ver con las atribuciones del Congreso en materia de legislar todo lo que tiene que ver con deuda pública. Y yo traje el proyecto, porque para mí esto es fundamental, entender el poder que tiene el PLD al controlar el Congreso y todos los demás poderes del Estado, porque el Congreso se aniquila, se anula. El considerando 3 dice lo siguiente, que la Constitución de la República establece que es atribución del Congreso Nacional legislar en cuanto concierne a la deuda pública y aprobar o desaprobar los créditos y préstamos de conformidad con la Constitución y las leyes. Pero eso no es lo que dice el artículo 93.1.j de la ley. ¿Y qué es lo que dice? Dice aprobar o desaprobar los créditos y acuerdos de préstamos firmados por el Poder Ejecutivo. El Congreso... ¿Y por qué le hacen el cambio a tu juicio? Porque hay 2 artículos, el artículo 7 y el artículo 8, que el gobierno pide autorización para convertir deuda de corto plazo, que no hay el detalle de la misma, a préstamo a largo plazo sin existir los acuerdos de préstamo firmados por el Poder Ejecutivo. Ah, le quitan firmado Sí. para que eso no sea... Pero entonces es una violación de la ley, De la Constitución. de la Constitución. Porque el Congreso no puede, cuando se somete a un acuerdo de préstamo, es claro, o tú lo apruebas o lo rechazas, desapruebas, claro. o lo desapruebas. No puede modificarlo. Ahora, si tú estás sometiendo un acuerdo de préstamo mediante una ley, el Congreso tiene facultad de modificarlo. Pero los acuerdos de préstamo no se modifican. Es decir, que es una violación y además es una negación de parte del Congreso
de su posición, de su responsabilidad, que no puede ser delegada de acuerdo al artículo 4 constitucional. Y así, por ejemplo, hay un acuerdo de préstamo que hubo, que son líneas de crédito. Las líneas de crédito tienen que ser saldadas durante el año. Es decir, en la ley de presupuesto se pone cada año que el Poder Ejecutivo puede emitir letras del Tesoro o líneas de crédito que van a ser cubiertos con los ingresos ordinarios durante el año. Es decir, que al finalizar el año no se puede deber un centavo de eso. El gobierno, el Ministerio de Hacienda, cogió 35 millones de dólares al Banco de Reserva para el Ministerio de Turismo, que no dice para qué fue, porque no lo dice, y esos 35 millones de dólares que debieron ser, unos 1.600 millones de pesos, que debieron ser saldados en el 2017, se están convirtiendo en una deuda a largo plazo sin las condiciones y sin el acuerdo de préstamo. Y eso es violatorio, es un rompimiento total a la institucionalidad. Y nos indica a nosotros que el presupuesto es cualquier cosa. Entonces eso quiere decir, a la luz de esa experiencia, que este año pueden aprobar cualquier cosa y uno no sabe qué es lo que va a pasar. No. Porque un presupuesto, la palabra lo dice, Claro. es decir, es una planificación. Claro. Aquí va a ingresar tanto, se va a gastar tanto y vamos a hacer esto y esto. Eso es un presupuesto. Claro, claro. Pero si al final lo cambiamos, entonces no hay garantías, no hay estabilidad, no Lo hay... que se quiere decir es que lo que se aprueba cada año, nosotros lo hemos repetido 1000 veces, es una estafa, es un engaño, es una mera formalidad de cumplir y tener una ley de presupuesto general del Estado cada año. Por ejemplo, otro tema que hay en el proyecto de ley. Para la recapitalización del Banco Central, el gobierno pidió la autorización que en lugar de entregarle el 1.4% del PIB como ordenaba la ley de recapitalización, nada más se le iba a entregar el 0.7%. Esos son 25.300 millones de pesos. Y que iban a ser pagados regularmente al Banco Central. Pues en este proyecto de ley me dice que no le han dado un centavo ni le van a dar un centavo al Banco Central para la recapitalización. Es decir, que esos 25.000 millones de pesos que estaban destinados al pago de los intereses en el presupuesto para la recapitalización, no se va a dar. Y entonces me dice un considerando que es porque la gente del Ministerio de Hacienda, es decir, los funcionarios, ¿no?, las autoridades del Ministerio de Hacienda y el Banco Central andan buscando una nueva forma de recapitalizar el banco, porque no cumplieron con la ley en 10 años, la ley se venció ya. Sí. Porque era a 10 años la ley de recapitalización. Y esa ley debíamos haber eliminado, disminuido el déficit cuasi fiscal. Y en lugar de tener 85.000 millones de pesos cuando empezó la ley, hoy tenemos 486.000 millones de pesos de deuda en el Banco Central. Ahora, ¿para qué no se le dio ese dinero? ¿Hacia dónde se fue ese dinero? Eso no está claro. Sí, está claro. ¿Dónde fue ese dinero? Básicamente unos 20.000 millones de pesos a lo que se llama administración de pasivo y transferencia de capital, que de seguro es para Punta Catalina. ¡Wow! Independientemente de los 500 millones de dólares que se colocaron en junio, que es otra partida que está contemplada, pero está contemplada como disminución de deuda pública, porque el gobierno utilizó el dinero y lo pagó con la emisión de los 500 millones de dólares. Eso aparece en la modificación. Eso aparece en la modificación del proyecto de ley. O sea que no estaba en el presupuesto original. No, nada de eso. Entonces, ¿cuánto le están agregando a Punta Catalina? En realidad son 43.000 millones de pesos. 43.000. ¿Cómo? 43.000. Dijiste 25.000 sí, de lo que no se le entregó al Banco Central para recapitalización. Hay unos 2.000 millones que tienen que ver con otra deuda que no corresponde. Es decir, son unos 23.000 millones de pesos, el equivalente a los 500 millones de dólares, más
unos 20.000 millones de pesos que provienen de los intereses que no le pagaron al Banco Central. Tú decías que para modificación, se hacen modificaciones de esta naturaleza cuando hay ingresos extraordinarios por parte de algunas instituciones o cuando hay una reasignación de recursos. Ahora, en esta modificación yo veo que se le disminuyeron recursos a varias instituciones que uno no se explica las razones. Por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública, más de 3.000 millones de pesos, y estamos hablando de un área donde hay tantas necesidades como el tema de salud o el Ministerio de la Mujer. Se está reclamando que se aumente. Que se aumente. Entonces, hay modificación en la línea de disminución, como al Ministerio de Cultura, al Ministerio de la Mujer, con todos estos casos de feminicidio que tenemos. ¿Cómo se explica que a instituciones de esta naturaleza se les reduzca presupuesto? Es una demostración de la falta de planificación que tiene el gobierno. ¿A qué partida, para qué actividad estaba asignado, qué programa tenía asignado esos recursos que le quitaron al Ministerio de Salud Pública? A un programa que se llama Reconstrucción y Construcción de Centros de Salud. Es decir, para la reparación de los hospitales. Y desde el año pasado se colocó para el 2017 4.000 millones de pesos para la rehabilitación de hospitales en el Ministerio de Salud. Pero ¿qué sucede? Que desde el año pasado, desde el 2016, ese programa es ejecutado por la OISOE. Sí, lo pasaron. Lo pasaron. Sí. Entonces, ¿por qué razón me colocan 5.500 millones de pesos en la OISOE para reparación de centros de salud y 4.000 millones de pesos para el mismo concepto en el Ministerio de Salud? Cuando esos 4.000 millones de pesos se necesitaban para servicio colectivo de salud, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora a final de año? Bueno, le quitan, quedan en el aire 800 millones, que no sabemos para dónde se fueron. Pero fueron más de 3.000 millones de pesos que le quitan exactamente al Ministerio de Salud, les retiraron de ese programa de construcción 3.178 millones de pesos. Ajá. Y de esos, una parte fue a la OISOE. Pero a la OISOE nada más fue de ese dinero unos 1.358 millones. 1.358. 1.358 de los 3.178 que le quitaron a lo otro. ¿Para qué fue? Para otros gastos, ¿no? Para la distribución. Por ejemplo, entonces, al Senado de la República se le incrementa en 150 millones de pesos y a la Cámara de Diputados en 215. ¿Se le aumentó? Se le aumentó, sí. En ¿Al Congreso? Sí, al Congreso. Oh. Hay un incremento de 150 millones. A lo mejor eso es para la canasta navideña. Muy probablemente. Sí, porque... vamos a ver, se me escapó el último número que tú dijiste. A Salud le retiraron 3.178 millones para pasarlo al OISOE para que trabajara en los centros de salud. Una parte se pasó a OISOE. Pero entonces... A OISOE solamente le transfirieron 1.358 por ese concepto de construcción y reconstrucción de centros de salud. Entonces no le pasaron 3.178. No. Los otros 2.000 fueron para otros gastos de otras instituciones que fueron transferidos. Es decir, los 3.178 sí se lo sacaron a Salud Pública. Sí se lo sacaron a Salud Pública. Pero no se lo transfirieron completos a la OISOE para intervenir los hospitales, sino que 2.000 y pico entonces se lo llevaron para otro lado. Para otro lado. Y no se sabe. Y no se sabe. No podemos porque hay varios, 10 millones para aquí, 12 millones para allá, 50 millones aquí. Entonces, pero lo grande es que cuando tú analizas la ejecución presupuestaria hacia donde están enviando esas modificaciones, todavía en el presupuesto van a ejecutar un 82, un 85% de la proyección de finalizar el año. O sea, entonces, ¿para qué le incrementan si el presupuesto original no lo van a ejecutar? O sea, las instituciones a las que se le está asignando ese presupuesto todavía no han gastado el presupuesto que se le asignó inicialmente. Y tú estimas que quedarán en un 80 y tanto por ciento. Hay muchas de ellas que ¿Cuáles son las más beneficiadas? Obras públicas, la presidencia, ¿no? Con un agravante, porque aquí hay otro agravante. Pero ahí está el 911, que ahí sí se necesita recursos, ¿no? Bueno, el servicio integral de emergencia
le incrementaron 11 millones de pesos. 11, nada más. Nada más. De todo eso. Oh. Y el el gran incremento grueso. fue 11 millones de pesos. Y el gran grueso, entonces, el grueso de eso. Para Punta Catalina. Y y esta modificación es para legalizar 43 mil millones de pesos para Punta Catalina, que nada más tenía presupuestado unos 12 mil millones de pesos. 43.000. Tenía unos 12 mil millones para Punta Catalina. Como hubo una autorización de que los 600 millones de dólares de bonos soberanos que se aprobaron el año pasado se incorporaran en el presupuesto, 100 millones se pagaron el año pasado. 500 millones de dólares que lo colocaron en junio, ahora lo están incorporando a Punta Catalina. Pero ya se lo habían pagado, porque a Punta Catalina, a agosto, ya le habían pagado 31 mil millones de pesos. A lo largo de este año. Le habían transferido de gasto de capital. José, ¿cuáles eran las estimaciones que establecía el presupuesto de endeudamiento externo, de endeudamiento en términos generales del gobierno y en la realidad? ¿Cuánto adquirió? Antes de eso quiero precisar algo, porque en la presidencia se da algo de que es una violación flagrante a la ley, no solamente en la presidencia, sino en varios ministerios. Pero quiero referirme a la presidencia. Porque en la presidencia se dictó un decreto el 15-17 del 8 de febrero, que se hizo mucho alarde de que con eso se iba a conseguir transparencia, de que nadie iba a ejecutar... Es el pago de las obras inmediatamente. De obras y construcciones, sí. Que el que no tuviera el certificado de apropiación presupuestaria, donde constara de que esa institución tenía los balances... No podía hacer licitación. No podía hacer licitación, ni comprar nada, ni hacer gastos. Pero la presidencia se incrementó un nivel de endeudamiento en la presidencia, increíble, pero es cierto, de 2.840 millones de pesos. De endeudamiento. Sí. Es decir, la presidencia de la República gastó 2.840 millones de pesos violentando la ley orgánica de presupuesto y su propio decreto, porque lo convirtió en deuda pública. Entonces hay que pagarlo. Entonces hicieron la modificación para pagar esa deuda que se ejecutó durante el año que no estaba autorizada. Deuda pública para pagar presupuesto, entonces, este año. No, una cosa increíble. Conversión de gastos no contemplado en el presupuesto en deuda pública. Porque ese es el concepto. Para este año hay una modificación en materia de financiamiento. En el proyecto de ley de presupuesto que modifica la ley, se incrementó en 29.500 millones de pesos el total de financiamiento. Para este año se presentaba coger prestado 172.000 millones de pesos. 172.000. El gobierno, con su incremento de 29.000, lo llevó a 201.000 millones de pesos, la cantidad de dinero a recibir de desembolso de préstamo de este año entre bonos internos, bonos externos y presupuesto. Nosotros dijimos el año pasado que el gobierno mentía al país cuando decía que iba a recibir de los organismos multilaterales y bilaterales como el BID, el Banco Mundial y Petrocaribe, un monto de 31.000 millones de pesos de financiamiento. De acuerdo a la Dirección General de Crédito Público, al 31 de octubre, los organismos multilaterales solamente le desembolsaron 2.889 millones de pesos y los bilaterales, es decir, Petrocaribe, 117 de 3.800 que se esperaba conseguir. Es decir, en total, de organismos multilaterales y bilaterales, de 27.443 millones, de 31.302 millones, solamente se ha recibido 3.007 millones de pesos. Wow. Eso es un 10% al 31 de octubre. ¿Y esto ¿3.000 cuánto? 3.007 millones. ¿Por qué esa baja? El apoyo presupuestario se da a países porque el apoyo presupuestario no es un préstamo en función de un proyecto de inversión, ¿no? Sino es un préstamo, una disponibilidad de recursos para el Estado
pero un país que crece tanto como la República Dominicana no necesita... Se supone que no requiere de apoyo presupuestario para ayudarlo a crecer. Ya sí. con los préstamos que tiene es más que suficiente. Ajá. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dije que modificó en 29.000 millones de pesos el financiamiento. De financiamiento externo me dice que aumenta en 10.000 millones de pesos. En 10.000 millones de pesos. Pero me dice que eso es producto de los 500 millones de dólares que se colocaron. Pero si se colocaron 500 millones de dólares, hay un incremento de 500 millones de dólares en el financiamiento, que son más de 23.000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué razón nada más me incrementa el financiamiento interno en 10.000 millones? Claro. ¿Dónde están los 13.000 restantes? Porque me dice, estoy incrementando el financiamiento interno porque ingresaron 500 millones de dólares de bonos soberanos. Bien. Pero eso no me lo refleja en el incremento. En lo interno, para emisión de bonos este año habían 65.000 millones de pesos prestados. Al 31 de octubre, ¿cuánto se había emitido ya? 75.000. Bien. Ellos pidieron ahora en noviembre un incremento de 19.000 millones de pesos al financiamiento interno. En total iban a ser 5.500 y ahora son 85.000 millones. Wow. De 5.000 a No, de 85.000. 65.000. Ah, 65.000. ¿no? Ahora, al 31 de octubre, ya el gobierno había colocado bonos y financiamiento interno por el orden de los 83.600 millones. Wow. Es decir, que ya en octubre había pasado lo que decía la ley de presupuesto. Bueno, viendo lo que tú has señalado sobre la ejecución presupuestaria, que una cosa fue lo que se aprobó y otra lo que se ha hecho este año, entonces no sé si tendrá mucho sentido hablar del presupuesto del año que viene. Pero de todas maneras, vamos a hacerlo. Pero Sí. como Bueno, quiera, pero fíjate, me gustaría sobre el del 2018 que me dijeras de qué tamaño será el déficit Pero contemplado vamos a en hacer ese. eso después de la Exacto. pausa. tenemos una pausa. Vamos a hacer una pausa entonces y regresamos para que José Rijo Presbot nos responda a eso, de cuánto va a ser el déficit en el presupuesto del 2018. Continuamos esta conversación con el especialista en análisis presupuestario, el economista José Rijo Presbot. Bueno, te dejamos en el aire la pregunta del déficit en el presupuesto del 2018. Bueno, si nos llevamos de lo que dice la ley de presupuesto general, la 243/17, que así fue que se designó para el año del 2018, el déficit es de 87.000 millones de pesos. Eso según lo que dice la ley. ¿Cuánto? 87.000 millones de pesos. Eso es lo que dice la ley. Es decir, va a haber ingreso de 603.000 millones de pesos y gastos de 690.000 millones de pesos. Además de ese déficit de 87.000, tenemos que pagar de capital unos 127.000 millones de pesos. Por lo tanto, si tenemos un déficit de 87.000, tenemos que buscar prestado para pagar esos 87.000, y como no tenemos ahorro para disminuir la parte de capital, tenemos que coger también prestado los 127.000 para reenganchar la deuda que se cumple el año que viene. En total, tendremos que buscar 214.000 millones de pesos prestados para equilibrar el presupuesto del año que viene. Eso es según eso. Ahora, hay una partida de 27.000 millones de pesos para recapitalización del Banco Central, que yo me imagino que de intereses, que es gasto corriente, que yo me imagino que si están en negociaciones va a pasar lo mismo que lo que terminó este año, no dándole esos 27.000. Entonces ahí yo digo, el déficit es menor de lo que yo presupuesté, pero no estoy diciendo que estoy aumentando el déficit cuasi fiscal, el déficit del Banco Central, y por lo tanto aumentando la deuda consolidada. Entonces, además de que de acuerdo al articulado de la ley, el gobierno no está pidiendo solamente 214.000 millones de pesos prestados
para que le autoricen, sino que está solicitando 235 mil millones de pesos. Adicionales a eso. En total. En total. Cuando 235. tú utilizas, por ejemplo, para apoyo presupuestario, por un lado te dicen que son 450 millones de pesos, pero por otro lado dicen que son 850. ¿Y tiene el gobierno capacidad de seguirse endeudando? Porque ha habido un gran debate sobre esto y algunos sectores plantean ya que esto puede derivar en una crisis. Mira, la tendencia del gobierno es continuar endeudándose. Todavía hay mucho dinero ocioso en el mundo que necesita colocarse en algún lado. Colocarse en algún lado, porque si tú te están pagando un 1%, aquí te están ofertando un 6%, pues tú compras esos bonos, porque te va a generar un 6%, que el mercado internacional no lo está generando. Es decir, que se podrá colocar. Pero la situación se ve agravada, se va viendo ya cómo se agrava, que para el año que viene se están solicitando, bueno, hoy ya lo aprobó el Senado, porque estoy corriendo, el proyecto de ley de emisión de 175 mil millones de pesos de emisión de bonos para el próximo año. Ya en la Cámara de Diputados hoy la tienen en la orden del día y no tengo dudas de que en 2 lecturas consecutivas declarado de urgencia se va a aprobar, ¿no? Y entonces están solicitando que le permitan colocar como una medida buena, sana, yo creo, que si las condiciones del mercado ahora son mejores, porque se coloquen de una vez los bonos. Ellos están pidiendo que le permitieran, que le autorizaran poder colocar, de acuerdo a las condiciones del mercado, aprovecharla este año. Porque ya para el próximo año, ya las condiciones del mercado pueden ir afectando aún más la colocación de los bonos. Aumentos y rebajas en el proyecto de presupuesto. Por ejemplo, se está reclamando mayor inversión en salud pública, mayor inversión en la policía, por ejemplo, por la situación de inseguridad pública. Pero se ha dicho que viene un aumento para el Congreso. Sí, la misma proporción que se aumentó ahora a finales de diciembre, ¿no? A finales de noviembre con el proyecto de ley de modificación, son alrededor de unos 350 millones de pesos adicionales. Y necesita el Congreso más recursos, porque mucho se le asigna ya. Óigame, Oxfam hizo una publicación que dice que hay 90 mil millones de pesos de malgasto. Y dentro del malgasto... Pero eso es muy conservador, porque eso está hecho nada más con cifras oficiales. Y así salieron a discutirlo, diciendo que eso no era verdad. Claro, claro. Pero el malgasto está claro en todo el presupuesto. Por ejemplo, ahora se le incrementa 487 millones de pesos final de año a la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, que compite con los gobernadores. Eliminen los gobernadores, entonces. ¿Cuánto se le subió? 487 le incrementaron. Sin embargo, para el servicio colectivo de salud, en un programa fundamental como es el combate, la promoción de educación en salud para evitar los embarazos en adolescentes, que estamos constituyendo en el tercer país, creo, de mayor embarazo en adolescentes, no se invierte. Para el programa de violencia contra la mujer e intrafamiliar, que es un programa del Ministerio de la Mujer, este año va a terminar ejecutando como 23 millones de pesos. Bueno, nada más. Y entonces, ¿para qué los discursos? De que hay los feminicidios. Bueno, a la Procuraduría General de la República a último momento le agregaron 1.000 millones. Ahora bueno, pero como tú dices, habrá que ver la capacidad de ejecución de eso. Claro. Bueno, muchas gracias, José Pero Rijo, en definitiva por tu participación. no podemos aventurarnos ya con esta contabilidad creativa gubernamental, que debe ser una asignatura nueva en los pensum. Gracias al economista creativa gubernamental José Rijo por su participación el día de hoy con este tema de tanta relevancia como el presupuesto, la ejecución del presupuesto general del Estado y la proyección para el próximo año. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez a partir de las 6 de la mañana estén con nosotros. Hasta mañana.